Sidra Singh, de El Gaitero, patrocina este espacio. Salen los tres reyes pa' Belén, todos tres en compañía, llenos del divino amor y a una estrella que los guía. Estamos nas Murias de la parroquia Cuaya, en Concello Grau. Volvemos ver a Pepa de Catrillo Valle, Bueno. esta amiga nosa que foi la primer muller que eu saquei en Camín de Cantares, aquel programa que tuvo tanto éxito, que foi el primeiro. Ya volvemos vete esta Navidad, que estamos ya na Navidad, porque tú siempre me cuentas, cuando vengo vete, siempre me cuentas cousas, e eu siempre te vengo a preguntar: Pepa, como se faía esto, como era esto? Pues, güey, vengo eu a contate. Que te parece? Vengo yo a contate. Parece bien? Bien, para cambiar algo. Bueno, pues hai que cambiar. Vou contate cousas que eu aprendí noutros pueblos de la Navidad. Como se faían noutros pueblos los aguilandos, e a como se cantaban los villancicos. E a vamos a acordarnos de xente que eu saquei en Camín de Cantares, que nos enseñaron sones vieios de la Navidad, como los que aprendí contigo, Pepa. En cada, como di mi abuela, la d'Ambás, cada tierra el seu uso e a cada roca el seu fuso. Asina que nas Murias, los aguilandos pedíanse de unha manera, pero noutros lugares pedíanse doutras maneras. Mira, acuérdome, ya rayando con Galicia, nos concellos que rayan ya con Galicia, que dicen os ozcos, cantoume Manuel de Pequenón de San Martín d'Ozcos, el guinaldo. Pues pa esa tierra de San Martín d'Ozcos, el guinaldo pedíase por tiempo los reis, y a los cuartos que sacaban eran pa las ánimas, y a pa'l cura, pa decir misas pa las ánimas, pa que veas cómo cambia de un sitio a outro la tradición del aguilando. Vamos a acordarnos de Manuel de Pequenón y al cantar del guinaldo. Porque más cantaban dous, que os guinaldeiros que cantaban, os outros volvían sempre con mesma... Había que volver, sí. Había que volverlo. Volver, sí. Por ejemplo, decía: vámonos al... No sé, podemos empezar por eso. Decía, ay, 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 y es el volverlo. Ay, 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 que aquí me quemo. Ay, 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 que aquí me abrazo. Por Dios le ruego, señores, que me saquen de este brazo. Esos son los que volvían. Después decía: este guinaldo, señores, es pa' misa y oficios. Nosotros lo que queremos, longanizas y chorizos. Ay, 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 que aquí me quemo. Ay, 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 que aquí me abrazo. Por Dios te ruego, cristiano, que me saques de este brazo. Ahora sí que estoy contento porque le veo venir con la peseta en la mano y arregaza del mandil. Ay, 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 que aquí me quemo. Ay, 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 que aquí me abrazo. Por Dios te ruego, cristiano, que me saques de este brazo. Vámonos al fin, que es tarde, venga la limosna, luego se nos dan centeno, trigo, también nos sirve dinero. Ay, 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 que aquí me quemo. Ay, 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 que aquí me abrazo. Por Dios te ruego, cristiano, que me saques de este brazo. Pero non sei outro máis pesa, non sei, era unha hora. Chamanlles pés, as cancións. Sí, a canción era... vai por pés, está un pé del guinaldo e outro...
Pero era lo que cantaban eso. E a Peque prestaba a cantar porque tocaban a gaita. Cantaban tamén este guinaldo, señores, nosotros no lo queremos. Sí, este guinaldo, señores, nosotros no lo queremos. Lo aplicamos por las almas que están allá padeciendo. Xuntos. Ay, 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 que aquí me quemo. Ay, 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 que aquí me abrazo. Por Dios le ruego, señores, que me saquen de este brazo. Pepa, ¿sentiste decir que hay un pueblo que llaman Boal? Boal, sí. ¿Sentístelo, Dual, No, Boal. Boal. Bueno, Sí. pues en Boal aprendí yo Boal también. de Salines. Bueno, eso queda para aquella parte. O Boal. Salime o algo Eso es así. Grandas de Salime. Ah. Pero Boal ya Boal también también tengo sentiste. Tienes oído. Sí, oído, también oí algo Bueno, de Boal. pues nese concello de Boal, Francisco, outro amigo meu, de Cal Camín, de Rozadas, dun pueblo que llaman Rozadas, enseñóme un cantar palaguilando, que dice el guinaldo tamén, un cantar moi guapo que cantábanlo las neñas para pedir aguilando, e a un cantar que llaman el guinaldo llambueiro, porque a payambiones piden dulces, payambiones como tú e eu. Sí, yo gustame los dulces, la verdad. Danos el guinaldo, Señora, por Dios, por el nacimiento del Hijo de Dios. Dénoslo luego, si nos lo han de dar, que la noche es corta y hay mucho que andar. Son buenas las peras, también las manzanas, entro con las nueces y las avellanas. Una longaniza para el asador que diera 3 vueltas todo el alrededor. Traemos la bota para llevar el vino, para llevar los huevos y un caramelino. Vagina dispersa col cuchillo fino, vagina dispersa y a cortar tocino. Si no hay tocino, tráiganos 2 huevos que aunque sean 200, lo recibiremos. Un par de lacones y un par de entrecortes es la mejor cosa a que ten por los hombres. Un bombollo branco sería de estimar que es la mejor cosa para sobreciar. É precioso. Bueno, El guinaldo llamboiro non sei, é unha cousa é preciosa. Pepa, berran as vacas na corte, tendrán sede ou fame? Las 2 cosas, Tienen sede e a fame? todo. Tú sentiste decir de Cangas del Narcea? Sí. Tengo oído de Cangas de Narcea, Bueno. pero no sé nada de Pues Cangas de Narcea. para esa parte de Cangas del Narcea aprendí también cantares yo muy guapos de la Navidad. Mira, hay un pueblo que llaman Xichón, ya un pueblo muy alto, que está a 1000 metros. ¿Cómo dices? Xichón. Chichón. Xichón. Ay, Chichón. Xichón. Es que uno es Gijón Y a otro esto. y otro es Chichón. Soméase algo. Bueno, Pues nese pueblo tengo yo una amiga, muy buena amiga, que llaman Enriqueta, Y a Enriqueta enseñoume unha tradición que tampouco la tenemos pa aquí pa Grao, que é la tradición de cantar el ramo, Cantan el ramo, cuando ofrecen el ramo como en Sant Antón de Guaya, pues pa esta parte de Cangas van cantando 4 mulleres xuntas. 2 van tocando el pandeiro y a 2 sí, detrás respondiendo. Así venían tocando la pandereta las de Sama. Antiguamente. Que tienen venido mozas de Sama Bueno. aquí tocando la pandereta, Pues pa que esta a mí parte, gustabanme mucho. Pues para esta parte tocan también más que la pandereta al pandeiro, que ya cuadrado, Y a cantan el día Nochebuena. Nunca vi un pandeiro. Bueno, pues para ir para Cangas, ya te traeré uno para que lo veas. Bueno, ya igual. Para ir para Cangas Ya cantan. igual, no me... Cantan con un pandeiro cuadrado así.
Ya cantan el día de Nochebuena el ramo na iglesia. E a esta tradición ya está moi perdida, tenían que recuperarla. Claro. Pero con Enriqueta aprendí yo el son y a cómo se canta e se toca el ramo. Vamos a Sentilla y al acordarnos de Enriqueta. Hai que cantarnos para despedirnos la que nos explicaste en camín. Acuérdaste? Lo que nos explicaste, cómo se cantaba el ramo, que en este pueblo cantábase por la Navidad, ¿qué día? El día de Nochebuena. Estamos en el portal donde todo el bien se encierra, donde está el sol y la luna, María de gracia llena. Franquéanos esas puertas y permítanos entrar. Con el ramo de la Virgen venimos a regalar. Puertas ya están abiertas, entremos con alegría. De rodillas por el suelo junto a la Virgen María. Tomemos agua bendita que nos sirva de escalera para subir a los cielos, gozar de la gloria eterna. Tírense los señores, dejen pasar las doncellas. En el ramo de la Virgen todo encendido de velas. Cuando la estrella de oriente caminaba hacia el portal, los pastores se alegraban al ver tanta claridad. Cállate, hijo querido, y no me des tanto pesar. De aquí vienen las doncellas y nos vienen a adorar. Unas nos traen la cera y otras nos traen el pan. Cera blanca les traemos, un niño que relucía. Relumbra más que el sol que por los campos venía. Niño recién nacido con cariño y con amor, libre al mundo del peligro y nos dé la salvación. Las noches, señor cura, muchos años se las demos, compañía de todos viejos, mozos y pequeños. Y este nuestro señor cura que viva por muchos años, por lo bien que le parece y el sacramento en sus manos. Quédese con Dios, señora, preciosísimo otra vez, hasta la misa del día que la vuelvamos a ver. Era precioso, había 4 así, 2 delante. Esta es la pieza más guapa que sentí yo en Cangas. Sí. Este ramo. Lo que tenemos más cerca, esto sí que lo conoces, ya Sumiedo. ¿No sentiste decir de Sumiedo? Los somedanos. Los somedanos. Sí. Tenía yo un tío somedano. Bueno, entonces, ¿de qué pueblo era? Pues era el maestro de Pereda. Ya era Era de Sumiedo. maestro, estaba casado con una hermana de mi madre. Bueno, pues para Sumiedo, En la escuela Pereda, ¿eh? sí, salían muchos maestros y a muchos curas y a muchos madreñeiros. Había madreñeiros somedanos que venían por aquí, por estos pueblos de Grao, a faer madreñas. Pero hay un pueblo en Sumiedo que está también muy alto, que es el Bache. Ya nese pueblo, Adolfina y Apiru, que son unas hermanas de ese pueblo, que también salieron en camín de cantares, cantando y tocando la pandereta, enseñándome el cantar del aguilando. Nese pueblo al aguilando no llaman aguilando, llaman la pica, ir pedir la pica.
ya salen los nenos, los nenos pequeños. Y a un cantar que tiene un son muy guapo. Hay que escucharlo también. Bueno, yo eso nunca lo oí. Vas a escucharlo ahora. ¡Ay, la madre! Pa' despedirnos. Tú de los otros no abusas tanto. Mira, ¿sabes lo que te digo? Mira. Ayer me dijiste que hoy me dirás que mañana. Ya mañana me dirás Que no he dicho nada. hay que cantar un poquinín de la pica. La pica. ¿Cómo Ay, se buenos canta? días, señora. Y a esto sí que a la despedida. Porque esto, como tuvimos toda la tarde aquí, esto ya como pedir aguilando. Eso tenía que ser los pequeños. Tenía que Porque cantar- aquí las mujeres no íbamos a la pica. Iban los nenos. Sí. A la pica iban los nenos. ¿Y a qué día se iba la pica? El día 24 de diciembre. De diciembre. Sí. Pero el cantar de la pica, aunque nada más sea un poquinín, hay que cantar un poquinín. Buenos días, señora, ¿cómo le va a usted? La pica, ¿eh? La vemos tan fuerte como el otra vez. Denos la aguinaldo, señora, por Dios, por el nacimiento del Hijo de Dios. Por el aguinaldo, señora, cantamos. No por el deseo que ahora llevamos, que tenemos frío y estamos mojados, la barriga floja y el camino largo. Denos la aguinaldo, señora, por Dios, por el nacimiento del Hijo de Dios. Angelinos somos, del cielo venimos, bolsinas traemos, cuartinos pedimos. Denos la aguinaldo, señora, por Dios, por el nacimiento del Hijo de Dios. La manta. Aquí estamos Todos derrotados, unos de madreñas y otros de zapatos. El que trae la alforja no puede con ella. Denos la aguinaldo si nos lo ha de dar, que nos hace falta para caminar. Yo, como soy prove, ya no tengo La cuarto. piedra furada, la manta No. cagada para esta señora que Que no nos dio nada. Pero yo vos damos algo. Eso ya si no da Pero nada. yo dije esta señora. Ah, bueno, entonces yo... La mesa. Yo, de aguilando, vos davos un beso y a davos las gracias por lo que... Acabouse. Acabouse Ya. una gracia. Hago vos con un beso, no ya bondo aguilando. No, pero digo si se acabó ya. Hombre, dame un beso y acabouse. Ah, bueno. Como tu abuela, que la vi el otro día. Bueno, ambas. Y a lo que tenemos, tuve más cerca que su miedo, los de Grau, ya te verga. Está ahí para atrás, te verga, como quien di. Bueno, yo Pasado Tameza y Amarabio, En Teberga nunca tuve. Y en Tameza apenas. pero Ierni sí, Subí a Yernes varias veces. al concello. Tuve sí. Pues pasado Al Amarabio, Concín Al y a Con- Tameza todo, me el parece. Concín y a la Braña, esta de aquí arriba. Ah, sí. Pues en Teberga hay un pueblo en Teberga que llámase Urria, ya un pueblo cerca de Tasha, Urria y Tasha. Y en Urria tenemos una buena amiga también que ya fela, que ya tiene más de 90 años, ya tiene los 90 fechos y pasados, pero está mucho bien, todavía de salud, ya todavía tiene mucha gracia para cantar y se enseñarme cada vez que vou bella, Mira, a ver. sones viejos, Mira. Hay un villancico muy guapo de fela, no me acuerdo cómo empieza. Parece que ya madre a la puerta hay un niño, que es un villancico muy viejo, más Nunca viejo que la lo oí. fame. Pues vamos sentillo también. Nunca oí eso. A la puerta llora un niño más hermoso que el sol bello y dice que tiene frío y sin duda estará en cuero. Anda, dile que entre se calentará, porque en este pueblo ya no hay caridad, ni nunca la hubo, ni nunca la habrá. Entró el niño y se sentó, y mientras se calentaba, le preguntó la patrona de qué pueblo y de qué patria.
El niño responde, yo nací en Belén, mi padre es del cielo, mi madre también. ¿Cómo te llamas, buen niño? Jesús me llamó, señora, nombre que me dio mi padre, que el cielo y la tierra adora. Vaya que es un niño del todo gracioso, yo en mi vida he visto niño más hermoso. Niño, si quieres cenar, si guisara de contado y quedarás con nosotros como hijo regalado. El niño responde, eso no, señora, que tengo una madre que el cielo le adora. Su madre le anda buscando por las veredas y plazas, a todos cuantos veía, por su hijo preguntaba. Deme la seña, señora, por si acaso le ha encontrado. Es blanco como la nieve, como la aurora encarnado, sus ojos y bocas son fechos hidalgos, tiene unos cabellos como el sol llorados. Sí, señora, bien vi a un niño por las señas que me ha dado, y al romper el nuevo día, pa'l templo se ha caminado. Dios vos pague, hijas, esas buenas nuevas, yo encontraré el alma que alivia mis penas. Yo me voy pa'l templo, que allí es mi casa, y allí vendréis todos a darme las gracias. Dios. Cela, son preciosos estos cantares. Nunca baixaste a la marina a comer bon pescado, a Cudillero? Nunca pasé más allá de Grau, Pues ya... de la estación de Grau. Bueno, pues tampoco está tan separado. No sé si estaría alguna vez en Pravia. Los pixotos a Cudillero llaman y cuideiro, en asturiano ya cuideiro, Bueno, cuideiro. yo siempre oí decir codillero o cudillero. Cudillero o codillero, dicen también en Grau, codillero. Pues los pixotos, que son los que viven ahí, que son pescadores, dicen cuideiro. Y a los pixotos siempre cantaron muchos villancicos, son muy amigos de los villancicos de Navidad. Y a Carmelina, que a una pixota que me enseñó muchos cantares, cantoume uno muy antiguo, uno muy antiguo, que también lo hay que sentir, porque tiene un son más viejo que la fame, mucho más viejo que la fame. Sentímoslo. Bueno, no estará mal. No estará mal. Para Belén camina una doncella adornada de flores, de gracia bella muy linda. Va la aurora divina a su lado, lleva a su esposo amado y qué dicha que variaban cinta. Para Belén caminan los dos amantes, pero es para buscar. Por los portales llegaron a un portal muy frío que hallaron, sin tener otro albergue y no dudo en ejemplo del mundo. Tanta fue su pobreza, pero no tanta, que parió la señora en cama de campo gustosa. Parió la flor hermosa que han visto, hecho cuerpo de Cristo paciente, aunque era tan valiente. Y un pastor dice al otro, no seas ingrato, para alegrar al niño, toca el silbato, decía, muy contento a María intento. Le dijo con gran gozo, querido, festejad a mi niño. Y entre el buey y una mula nació el Dios Santo, con el rigor del frío, nació temblando y tiembla, nació la flor hermosa que han visto, hecho cuerpo de Cristo el paciente, aunque era tan valiente. Este es más viejo que la fame. Pues voy diciendo los años que puede tener. Calculáis. En el año 36 murió la señora que me lo enseñó a mí, ya tenía 76 años. Y allá lo cantaban a ella las abuelas y a bisabuelas, con que tendrá más de 300 años. Tiene más años que la mar. Más que la Peñona. Más que la Peñona, más que la Calfuau. Sí, sí. Pepa, en Grau autamos el queixo que se fai y a la fuga al pito.
Sí. Y al queso de Fogalpito, yo usélo bien. Ah, claro. Yo usélo bien. ¿Tenéis una fábrica de queso? Bueno, pues por eso hay que hacer ¿O de publicidad. queiso? De queiso, ¿Cómo como queres decimos en decir? Grau, de queiso. Pero hai outro sitio, hai outro concello onde se fai el queiso Fogalpito moi bien, que é el de Morcín. Los de Morcín fanlo, gustais máis el queiso roxo, el que pica, el picón. El que pica, que echan pimiento. Que echan pimiento. Pues aí nese concello de Morcín hai un pueblo que llaman Penanes. E hai unha muller que llaman Luz de Penanes. E a Luz enseñoume un cantar moi guapo que cantaban los neños tamén para pedir aguilando, el día de Navidad. Hai que sentir este aguilando, que además somease algo al de las Murias. El son no, pero lo que dice el cantar sí. Ya verás cómo te suena. A ver. Voy a decírtelo primero y vas a cantarlo tú, porque aprendílo contigo. Ya no me acuerdo, ya no ves que ya estoy fácil. El día de Navidad, por ser la noche mejor, parió la Virgen María al soberano Señor. Parióle en un portalito que resplandece más que el sol. Las estrellas y la luna se acercaban alrededor. ¿Para qué naciste, hijo? ¿Para qué naciste, sol? Para ser crucificado el jueves de la pasión, clavado de pies y manos y también del corazón. En Belén naciera Cristo, en Belén nació el Señor. Este es el cantar del aguilando. ¿Cantámelo los niños o las niñas? No, cantábamos todo, andábamos todos. ¿En reciella? Sí, sí. Una reciella todo junto. A veces uno cogía los perros y pues repartía para todos. Quedaba con el que repartía siempre quedaba con algo más. No, ya, a lo mejor sí, pero a veces no. Dice que parte y reparte. Lleva la mejor parte. En el partir tiene arte, siempre deja para sí la mejor parte. Y verdad. Lo que es famoso es Polasiero, Polasiero, Eso sí tiene sentido. No lo decir. sé. Pero sentiste decir de Polasiero, Hombre, pues lo han de oír de Polasiero, que hay buen mercado del ganado. Que hay buen mercado. Bueno, pues Polasiero ya muy grande, ya mayor que Grau. Lo que Bueno, lo pues que, Grau no es pequeño, No, lo que hay al concello, digo, no la villa, Ah, Hay un pueblo que llaman Ferrera. Ferrera. Ferrera de Siero. Ferrera. Y en Ferrera conocimos a Luz, también se llama Luz, como Luz la de Penanes de Morcín, que sabe los cantares más guapos que yo sentí de Navidad, sabe villancicos, ya sabe los aguilandos, de esa zona, que ya está rayando con Noreña, Y cantóme el romance antiguo de Camina la Virgen Pura. Cantólo porque canta muy bien y tiene un son también que es muy guapo de sentir. Nunca oí ese. Este al villancico Camina la Virgen Pura de Ferrera de Siero. Bueno, Luz foi de Feleches, de outro pueblo. Pero vive, cuando una mujer se casaba e iba para outro pueblo, ¿de qué pueblo era? ¿Del que naciera o pa' iba casada, Pepa? Non sei. Una mujer que viene de outro pueblo para las Murias, ¿ya de las Murias o ya del pueblo de ella? No, ya era de las Murias. Cuando vino para el pueblo de las Murias, pues sería de las Murias. Pues entonces Luz ya de Ferrera. Y cantábase también muchas veces donde ellos gustaban mandar seguir cantando. Cuando la aguilando. Pues cantábamos esas canciones también, que eran más largas y así. Cantáis otro. Porque había gente que sí. Hay otro muy... El de Camina a la Virgen Pura, que cuando dicen que fueron para Belén, marcharon de Jerusalén y fueron para Belén. Que tiene otro son. Que llevaba ya al niño en brazos, sí. Ese es muy guapo también, muy antiguo. Sí, muy antiguo. Sí, claro. Éramos crías del todo. 8 y 10 años, 9... ¿Cómo es el de Camina la Virgen Pura? Camina la Virgen Pura, camina para Belén. En el medio del camino el niño tenía sed.
No pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi bien, que las fuentes corren turbias, los riachuelos también. Allá arriba en aquel monte hay un ciego naranjel, ciego de una naranja para el niño entretener. Entre señora en el huerto y coja todas las que quiere, encogiendo para el niño, coja para usted también. María, como es tan corta, tan solo ha cogido 3, una se la ha dado al niño y otra la dio a San José, y otra se quedó con ella para probarla también. Ciego, tome este pañuelo, limpie los ojos con él, y al momento de limpiarlos, el ciego comienza a ver quién ha sido esa señora que me hizo a mí tanto bien. Ha sido la Virgen pura que camina pa' Belén. Lleva un niño entre los brazos, otra no ha podido ser. Muy nerviosa, ¿eh? Fai frío, Luz, no estés nerviosa, que estás cantando como Los Ángeles. Bueno, Pepa, yo conteite lo que sabía de los aguilandos de otros pueblos, pero el aguilando que yo aprendí el primero que yo sentí, fue el tou aguilando de las Murias, y al otro el de Pando, que enseñótelo tu abuelo. La primera vez que yo vine vete a las Murias, dixo, Pepa, ¿Sí? ¿qué se cantaba para aguilando? Ya cantaste estos cantares. Sí. Fueron los primeros cantares de la Navidad que yo sentí. ¿Qué te parece? Que seón, pues orgullosa de ser la primera. Ahí está. Ah, Has de contarnos. dígalo bien. Home, está bien. Has de contarnos cuándo se pedía el aguilando en las Murias. Pues el aguilando en las Murias, mira que apenas me acuerdo, es que yo estoy un poco trasvolada, ¿eh? No. El aguilando en las Murias era en la noche de Navidad, me parece. Noche de Navidad. ¿Y ahí van las niñas o los niños? Y antes iban los niños. Nada más los niños. Ya cuando yo era ya granduca, que soy pequeña todavía, pues las niñas algunas teníamos mucha gana de andar por ahí cantando, ya anduvíamos pidiendo el aguilando por las casas antes de llegar los niños. A la escuela, tuvieron escuela todo. Adelantasteis vos. Adelantámonos. Ya sabes, enfadándose los niños, porque dieronnos alguna perra a nosotras y después a ellos tocó el menos. Claro. Armasteis la bona. Pues así, se enfadaron, ellos no fixeron nada más que aguantar. Fixisteis bien. Sabes dos cantares del aguilando, Pepa? Sabes dos cantares, uno ya el de Pando, que enseñó todo tu abuelo, sí. Porque en cada pueblo, en estos pueblos de Grau, cada pueblo tenía el seu son, Bueno, el seu sí, cantar. Hombre. Pero yo, Mi abuelo sabía muchos, Pero a mí el que más me gusta es el de las Murias, Aquel que empieza, salen los 3 reis pa Belén, Bueno, es el de las Murias, sí. Entonces, lo que faemos en Grau en Navidad, además de cantar los aguilandos, ya comer un bon plato de escaldado, Non é verdad? Sí. Que fallamos el escaldado para la Que Navidad. ahora non se fai. Fallamos el escaldado con sopas de pan y a miel. Con sopas de pan y boroña escandada, más bien. Que era maíz y escanda. Maíz, harina maíz y de escanda, Ya de escanda. de casa. Ya fallamos el escaldado. Pues vamos, De lo que se cuía en vamos cantáis para despedirnos a la gente que nos está viendo, la aguilando que se cantaba en las Murias, y después tú y yo vamos a comer un bon plato de escaldado. Uy. Que tenemos lo fecho ahí guardado en una forna. Uy. Y así celebramos juntos la Navidad. ¿Qué te parece? Y a gracias que non te hice la cocina, senón iba a queimar. Igual queima, non? Está aí bien guardado. ¿Cantamos Isla Aguilando? Bueno, pues nada. Tienes que empezar ¿Qué yo tú. tengo que empezar? Sí, yo voy a cantar contigo los estribillos.
Salen los tres reyes a Belén, todos tres en compañía, llenos del divino amor, una estrella que los guía. Nuestra Señora me valga, válgame Santa María. Caminaban pa' Belén, San José y Santa María, caminaban muy aprisa, porque la noche venía. Nuestra Señora me valga, válgame Santa María. Se sentaron a descansar al par de una fuente fría y llegaron a Belén entre la noche y el día. Nuestra Señora me valga, válgame Santa María. Caminaban muy aprisa, no sé si voy bien, ¿no? Porque la noche venía, se sentaron a descansar al par de una fuente fría. Nuestra Señora me valga, válgame Santa María. Entre estas palabras y otras, dijo San José a María: ¿cuándo has de parir, señora? ¿Cuándo has de parir, María? Nuestra Señora me valga, válgame Santa María.